Vamos a estar hablando de ansiedad y depresión y sobre todo lo que queremos es poder nombrar los síntomas de estos trastornos que tienen que ver con nuestra salud mental. Es importante cuidar nuestra salud mental en esta época donde vivimos todos los días cambios, donde estamos pasando tiempos de incertidumbre, lamentablemente, y queremos más que nada que ustedes puedan identificar, porque a veces nosotros podemos estar atravesando algunos de estos síntomas, pero no identificamos qué es lo que estamos viviendo. A veces nos cuesta poner en palabras lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, la idea de esta capacitación es poder realizar lo que llamamos autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es poder mirar hacia nosotros mismos, hacer un stop en nuestra rutina de trabajo, que siempre estamos de un lado para el otro, y tomamos un momento y analizar cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos pensando, cuáles son las cosas de las cuales nos preocupamos, cómo está nuestro mundo emocional. Y también para poder identificar, porque de repente tenemos familiares, tenemos personas que están a nuestro alrededor y que no saben o no se identifican ellos mismos, pero nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que están viviendo y que pueden llegar a tener que ver con estos trastornos. Entonces, hoy por hoy hablamos de ansiedad y depresión, lamentablemente como dos trastornos que cada vez se ven más a nivel de consultorio. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de la depresión, vamos a ver sus síntomas y también después vamos a hablar de lo que significa tener ansiedad y vamos a ver los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que podemos encontrar. Primeramente, tenemos que saber que la depresión es una enfermedad no solamente mental, sino que afecta todas las áreas del ser humano. Es decir, afecta la mente, el cuerpo y las relaciones sociales. Y vamos a pensar un poquito por qué decimos que nos afecta completamente. Porque el problema no es solamente a nivel de los pensamientos o a nivel de las emociones. También vemos que hay mucha sintomatología de la depresión que la sentimos en nuestro cuerpo. Aparecen problemas en el apetito, aparecen problemas en el sueño, aparecen problemas de cansancio, de fatiga física, que están relacionados con toda la parte emocional. Además de eso, vemos que las relaciones sociales, es decir, una persona con depresión se relaciona de una manera diferente con los demás, porque sabemos que en esos momentos de depresión generalmente no hay ganas de hablar, no hay ganas de levantarse de la cama, no hay un sentimiento de querer comunicar solo en determinados momentos y con determinadas personas, y eso tiene que ver con todos los pensamientos negativos que tiene una persona que está atravesando este trastorno. Entonces, por eso decimos que no solamente la depresión afecta nuestros pensamientos o nuestra mente, sino que afecta mente, cuerpo y relaciones sociales, ¿sí? Tres áreas: mente, cuerpo y relaciones sociales. Tenemos que saber que no es lo mismo estar depresivo que estar triste. ¿Sí? A veces podemos llegar a tener un mal día o nos pasó algo que no esperábamos y decimos estoy depresivo, estoy depre, estoy mal. Pero la realidad es que para tener depresión, para diagnosticar una depresión, según los manuales de psiquiatría, que son los manuales que usamos también los psicólogos, se dice que tiene que pasar por lo menos 2 semanas de manera continua, por lo menos el estado de ánimo triste, ¿sí? O sea que para decir que puedo llegar a tener depresión, por lo menos 2 semanas de manera continua tengo que tener esa tristeza, ese sentimiento de vacío, de angustia, de pensamientos que tienen que ver con lo catastrófico, con el no poder levantarse, con el no tener ánimo ni entusiasmo por nada. Mínimo 2 semanas de manera continua. Bueno, esto es a modo solamente de información porque no podemos detenernos para desarrollar cada tipo de depresión, pero podemos ver que no solamente hay un tipo de depresión, sino que encontramos muchos tipos.
Por ejemplo, encontramos la depresión posparto, que esto se ve generalmente a las mamás cuando tienen recién su bebé, que saben ellas en ese momento que tiene que ser su momento más feliz, se espera que estén bien, pero muchas y la mayoría atraviesa por esto que es toda la sintomatología de una depresión luego de dar a luz. Y qué importante es, antes que nada, para cualquier tipo de depresión que una persona esté viviendo, no juzgar, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos y no entendemos, la persona que de repente no está atravesando o no atravesó nunca un proceso, un trastorno depresivo, no entiende cómo una mamá que esperó los 9 meses para dar a luz y que este tendría que ser el momento más importante de su vida, cómo puede sentirse así, ¿verdad? Entonces vemos muchos comentarios que a veces se hacen sin mala intención, ¿no? Pero van a la mamá y le dicen, pero ¿cómo estás así? Si este tiene que ser el día más feliz de tu vida y no estás contenta, ¿y qué te pasa? Pero la realidad esto tiene que ver con algo que puede llegar a pasar, y no es que la persona lo hace a propósito, sino que se siente de esta manera. Entonces, cuando nosotros emitimos ese tipo de comentarios, lo único que hacemos es aumentar el sentimiento de culpa en la otra persona. Porque la persona, la mamá que tuvo, dice, sí, es cierto, tendría que ser mi día más feliz y no lo estoy pudiendo disfrutar, no sé qué me pasa. Bueno, entonces tenemos que no juzgar cuando vemos a una persona que está pasando por esta situación. También no tiene solamente que ver, por ejemplo, la depresión postparto, puede ser en un trastorno depresivo mayor donde vemos y vamos a meternos en ese trastorno, más adelante vamos a ver la sintomatología, y vemos a una persona y le decimos, pero vos tenés todo, tenés trabajo, tenés casa, tenés familia, y te sentís de esta manera. Entonces, eso es emitir un juicio sobre la persona que no suma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que fomentar si queremos ayudar a nuestros familiares? Siempre recomendar la consulta psicológica, siempre, siempre, con un profesional que esté preparado para contener a la persona que está atravesando depresión. No solamente de la depresión se sale con terapia, también es necesario la atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque de repente, según el grado, como esté la persona atravesando esta depresión, necesita algún tipo de medicación como para poder, por un tiempo, sobrellevarlo de una manera mejor. No significa esto que va a ser de por vida, que va a tener que tomar la medicación, pero siempre se complementa para que la persona se sienta mejor, y sobre todo cuando estamos hablando de una depresión profunda. Entonces, tenemos que recomendar siempre la terapia psicológica. Ustedes saben, y ya como dijo Rosa anteriormente, que desde la Fundación ustedes cuentan con un servicio completamente gratuito para ustedes y para el primer anillo de su familia, así que pueden solicitar, y a medida que vayamos desarrollando, si ustedes encuentran algún síntoma o se dan cuenta que realmente están cumpliendo con todos los indicadores, no duden en pedir ayuda. A veces tenemos ese prejuicio de que como yo, profesional de la salud, voy a ir a un psicólogo, qué van a pensar, qué van a decir, pero la realidad es que acá no se trata de lo que piensen los demás o de lo que vayan a decir, sino que lo que importa es cuidar tu salud mental y tomar a tiempo estas situaciones, porque a medida que vamos avanzando y no trabajamos en la problemática, después se hace más difícil de sobrellevar. Bueno, después tenemos otro tipo de depresión, que es la depresión psicótica, donde hay un corte con la realidad y la persona empieza a tener esos síntomas de corte y se siente también muy mal. Vemos también el trastorno bipolar, esto que tiene entre el cambio de lo que es la euforia con la depresión, los episodios maníacos con la angustia, el trastorno depresivo mayor, que es el que vamos a desarrollar ahora, la ciclotimia también. Esto se los digo a modo de nombre, para nombrar nomás, porque, como les dije, necesitamos mucho más tiempo para desarrollar cada uno. La distimia, que también es como es una depresión, un tipo de depresión, pero en este la persona igual puede ir a trabajar, aún sintiendo los síntomas, no es algo tan profundo. Y luego la melancolía,
que son todos los síntomas de la depresión, pero la persona se vuelve como más lenta, le cuesta asociar más sus pensamientos, le cuesta realizar las actividades cotidianas mucho más, porque es como que hay un enlentecimiento completo de la persona, ¿sí? Bueno, como les decía, esto es a modo para identificar los tipos que hay de depresión, pero nosotros nos detenemos en lo que es el trastorno depresivo mayor, que como dijimos es la depresión algo que afecta a las 3 áreas, estamos recordando cuerpo, mente, relaciones sociales, y además tiene que cumplirse este criterio de por lo menos la persona tiene que tener o sentirse triste 2 semanas de manera continua. Bueno, vamos a ver un poquito por qué decimos que aparecen problemas en lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y no solo en lo mental. Porque vemos que la depresión trae como problemática el tema del sueño, ¿sí? Ahí vemos que la persona con depresión tiene hipersomnia o tiene insomnio. ¿Qué significa esto? Hipersomnia, que duerme mucho, más de lo que estamos acostumbrados a ver a esa persona dormir, es decir, duerme muchísimas horas, o si no, no duerme, es decir, insomnio. No puede dormir, le cuesta, se pone a pensar, se siente triste, se angustia, tiene sentimientos de vacío, empieza a preguntarse por el futuro o empieza muchas veces a volver hacia atrás, hay mucho sentimiento de culpa, de angustia. Entonces, vemos cómo esos pensamientos invaden a la hora de dormir en la noche, ¿verdad? Por eso decimos que es necesario la consulta psiquiátrica, porque con una medicación la persona puede dormir profundamente o por lo menos descansar un poco. Como decimos, no esperamos que sea para siempre el tema de la medicación, pero en esos momentos donde es necesario, porque ya no se siente bien consigo misma, tiene que poder acudir a la consulta psiquiátrica. Bueno, vemos problemas en el sueño. También vemos que la persona con depresión puede verse afectado el apetito. Generalmente no comen o comen mucho. Hay pacientes que te dicen: yo no tengo ganas de comer porque siento un nudo en la garganta, siento el estómago cerrado, no, siento que no puedo tragar la comida, o si no, lo contrario, ¿verdad? De repente comen muchísimo porque es el medio como para llenar esos vacíos o es el momento para sentir algo realmente, porque la persona depresiva siente que no siente nada, ¿sí? Además de esa tristeza o de esa angustia, te dicen muchos que sienten que no tiene sentido la vida, que no tienen un propósito, que no encuentran satisfacción en nada. Y a veces la comida es como un medio que los lleva a experimentar, por lo menos en ese rato, una sensación o un sentimiento. Por eso vemos que hay mucha gente que en ese estado le dan ganas de comer más. ¿Se va entendiendo hasta acá, los compañeros? Si me pueden hacer así, los que tienen encendido. Perfecto. Si quieren hacer algún comentario, saben que tienen el chat abierto. Bueno, después encontramos también otro síntoma, que es la astenia, ¿sí? Astenia. Ahí veo a Rosa, capaz que tenemos algún comentario. Sí, tenemos, Vivi. Acá Sí. nos dice la gente de salud principalmente que ahora están pasando por un momento muy difícil porque están muriendo compañeros, entonces eso les deja muy mal. Sí, esto es, lamentablemente, justo hoy estaba hablando sobre ese tema. Esta pandemia lo que trabaja en nosotros es la capacidad de resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es un concepto que nos habla de poder levantarnos cuando estamos atravesando una adversidad, ¿sí? Cuando viene algo en nuestra vida que no esperamos. Y lamentablemente es levantarse todos los días y mirar el Facebook, las redes sociales, y vemos que hay mucha gente despidiendo a seres queridos, gente también pidiendo oración muchas veces, ¿no? Por familiares que están internados, el personal de salud cada vez más afectado.
y mucha gente con angustia, con depresión, con incertidumbre, pero creo que podemos desarrollar esa capacidad de resiliencia y no solamente desde lo psicológico. Nosotros creemos en este tiempo que la pandemia también vino como a demostrarnos que nosotros no tenemos como seres humanos el control de nada, aunque a veces pensamos que sí, que podemos controlar las situaciones, que siempre podemos dominar, y cuando nos vemos así, que no podemos controlar o que vienen estas adversidades, aparecen temores, miedos, angustia. Y nosotros recomendamos siempre que busquen el apoyo profesional, y no solamente profesional, para los que creen, y no queremos que nadie se sienta ofendido, para los que no creen, refugiarse muchas veces en lo espiritual, en Dios, en la oración. Vemos cada vez más gente que va a la puerta de los hospitales a orar por los enfermos. Es una forma de fortalecernos espiritualmente. No olvidemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces podemos estar bien psicológicamente, podemos pensar que sobrellevamos con nuestras fuerzas, pero hay momentos donde es necesario cultivar esa parte espiritual y pedirle a Dios que nos fortalezca y nos dé esa paz que tanto necesitamos para poder seguir adelante. Así que la fe en este tiempo es algo muy importante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que estemos viviendo un momento difícil, si tenemos fe en Dios, nosotros sabemos que esto también va a pasar, que va a llegar un momento donde se va a poder estar mejor, y que a pesar de que hoy por hoy vemos un panorama oscuro, la fe nos muestra el camino, y si sabemos que tenemos a Dios, entonces estamos bien. Así que les animo a que puedan fortalecerse y estar cerca emocionalmente de las personas, porque este distanciamiento también nos aleja afectivamente, pero cuando nosotros decidimos acercarnos y estar presente y darnos el apoyo los unos a los otros y buscar esa ayuda también psicológica y espiritual, podemos salir adelante. Hay muchas noticias negativas, pero también hay muchas noticias positivas de gente que se está recuperando, de gente que está siendo solidaria en este tiempo y están comprometidos con ayudar al prójimo. Entonces, no miremos solamente la parte negativa, sino que busquemos esa paz que en este tiempo necesitamos, y solamente con la ayuda de Dios y trabajando en nuestras áreas personales vamos a poder salir adelante. Mucha fuerza para todas las personas que están atravesando un momento difícil. Solo el que lo vive sabe lo que es pasar por eso, y a todo el personal de salud de Blanco les mandamos fuerza y les honramos y agradecemos por ese trabajo tan noble que hacen, que de repente no ven la retribución en términos económicos, o el reconocimiento capaz de la gente, pero ustedes saben que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y Dios está viendo todo, así que la recompensa viene de arriba para todos, y darles mucha fuerza. Vi que Rosa apareció en un momento. Rosa, no sé si estás por ahí, ¿querías compartir algo con nosotros? Tenemos Vivi, acá nos dice, cuando uno tiene una depresión profunda, ¿puede salir solo o con el apoyo de un familiar o solamente con un profesional? Que seguro que vas a mencionar más adelante. Sí, podemos mencionarlo ahora. A ver, el apoyo de la familia, la red, eso se llama la red de apoyo, ¿verdad? Los amigos, la familia, la gente que nosotros queremos, juega un papel muy importante para poder salir de este trastorno. Ahora, siempre se recomienda en todos los casos la ayuda profesional, siempre, siempre. Es un complemento, ¿sí? La ayuda familiar, lo que es la contención con los amigos, con la gente que es importante para nosotros, siempre y cuando la persona lo requiera, porque hay personas que no quieren en ese momento ni siquiera hablar con familiares ni con sus amigos más íntimos, porque son procesos que muchos eligen atravesarlo solo, pero con una ayuda profesional, ¿sí? Porque no se sale solo. Eso es cierto, no podemos decir que salimos solos de la depresión, no.
tiene que haber una red de apoyo. Hay redes de apoyo muy buenas que nosotros recomendamos, que no tienen que ver con la familia, sino con el apoyo, por ejemplo, espiritual. Hay grupos en iglesias, grupos de oración donde se comparten palabras, y eso también ayuda muchísimo porque ahí es como que nos conectamos, empezamos a dejar que entren palabras de fe, y eso nos alienta y nos fortalece, y vemos mucha gente que pudo salir de la depresión. Rosa. Sí, Vivi, y para conectar con la lámina que vemos aquí en pantalla, nos preguntan cómo se puede superar la astenia. Bueno, la astenia es justamente lo que decíamos, ¿no? Esa sensación generalizada de cansancio, de fatiga, de debilidad física y psíquica, que es algo esperable, porque imagínense, una persona que no está comiendo bien, que no está durmiendo bien y que además se siente triste, obviamente que va a tener como una sensación de cansancio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo si no duermo las horas que necesita mi cuerpo dormir, no funciono, necesito, aunque sea, dormir un rato más, porque es como que no funciono. Y una persona que no duerme nada, que tiene insomnio, o lo contrario, que está durmiendo demasiado sin comer o comiendo mal, entonces va a tener esa astenia. ¿Cómo se soluciona la astenia, el cansancio? Y cuando mejoramos los otros síntomas, ¿sí? Porque esto es como una consecuencia de lo mal que está viviendo la persona. Ya en el momento donde la persona se siente mejor emocionalmente, cuando está comiendo de una manera saludable, cuando está pudiendo dormir las horas que tiene que dormir, entonces la astenia va a ir desapareciendo de su vida, porque ya no se va a sentir tan cansado, tan fatigado. Una de las cosas que se recomienda en la depresión es, cuando puede la persona, ¿verdad? No es en el primer tiempo cuando está muy mal, pero se le anima a que haga caminatas, a que salga a caminar, a que busque de repente si quiere caminar solo o con alguna persona, porque también eso hace que su organismo vaya también generando diferentes tipos de hormonas para poder sentirse un poco mejor, el contacto con el sol, pero hay diferentes casos, ¿verdad? Cada caso es único, porque cada persona es única. Por eso no podemos decir, a veces nos dicen, ¿qué hacemos? Hay que hacer esto, esto, lo otro. No, no hay una fórmula, sino que hay que ver cada caso en particular, por eso se trabaja de manera personal. Nosotros lo que queremos es que puedan identificar si alguien está pasando por esto, porque mucha gente se acostumbra a vivir de esta manera, se acostumbra a vivir triste, se acostumbra a no dormir bien, a tener problemas con el apetito, y vamos a ver los otros síntomas que aparecen, y cuando quieren acordar ya están teniendo diferentes tipos de pensamientos que los llevan a tomar decisiones equivocadas. Entonces, lo importante es poder identificar para pedir ayuda. No está mal que pidas ayuda, no habla de debilidad ni nada por el estilo, sino que al contrario habla, cuando una persona pide ayuda, significa que sus recursos internos todavía están relativamente bien, porque es movilizado a pedir esa ayuda. En cambio, hay lo que se llama la conciencia de enfermedad. Cuando no hay conciencia de enfermedad, ahí es más difícil porque la persona no quiere, se niega, se resiste, y es peor para la persona y para la familia también, porque tener una persona depresiva en la casa modifica todo el ambiente, porque uno lo ve que está ahí, no sabe qué hacer, quiere ayudar, pero también a la vez mete la pata porque dijo algo fuera de lugar y ya esa persona se enojó. Entonces es todo una problemática que se soluciona cuando se hace el tratamiento adecuado, cuando se le apoya y sobre todo cuando dejamos entrar la fe y la confianza en que vamos a poder salir adelante. Si vos estás mirando esto, en este momento somos 193 participantes. Si vos estás mirando esta capacitación y te sentís identificado, no dudes en pedir ayuda.
¿sí? Voy a ser un poco pesada y voy a repetir esto, pero no dudes en pedir ayuda porque es necesario que estés bien. Hay mucha gente que te ama, hay mucha gente que te necesita y vos sabés que hay momentos donde es necesario atravesar esos momentos difíciles acompañado y que reconocer las problemáticas es saludable, porque de esto nadie se libra, nadie está libre. No importa que seas doctor, no importa que seas director, que tengas un rango jerárquico en el lugar donde estás, somos seres humanos y estas cosas pasan y sobre todo cuando vemos la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Que cada vez momentos de incertidumbre, de preocupación, donde un día nos dicen una cosa, al otro día se cambia, que la vacuna, que esto, que lo otro. Entonces, no dudes en pedir ayuda. Como les dijimos, tienen toda la posibilidad para la consulta y de forma gratuita. Entonces, seguimos un poquito más. Otro síntoma de la depresión es lo que llamamos anedonia. Y voy a hacer acá un stop porque veo que Rosa aparece en pantalla. Sí, Vivi, solamente no quiero tomar mucho tiempo, pero relacionado con la astenia, me preguntan cuántas semanas sería lo normal de estar con astenia. Y la astenia va a durar lo que dure la depresión. No hay un número, digamos así, no hay 3 meses, 5 meses. La astenia aparece junto con la tristeza, con la falta de apetito, con la falta de sueño. A veces tenemos que diferenciar. No sé quién pregunta por astenia, pero capaz que identificó ese síntoma. Cuidado, porque el estrés laboral también te puede producir esta sensación de cansancio, de fatiga. Entonces, no solamente nos quedemos con un síntoma, ¿sí? Acá vamos tomando el conjunto de síntomas que nos podrían hablar de una depresión, pero en otros problemas psicológicos también encontramos la astenia. Entonces, si esta persona, este compañero o compañera que está consultando y preguntando, descubre que está teniendo astenia, tiene que ver, porque a veces si no dormimos las horas que necesitamos, si cumplimos de repente, como sé que hay muchas enfermeras o enfermeros que cumplen esas guardias largas y que no, de repente no comen bien o están pendientes del trato con los pacientes, a veces experimentan ese cansancio una y otra vez. Y también vamos a diferenciar porque la depresión a veces tiene, o sea, hay otras enfermedades que tienen la misma sintomatología que la depresión. Por eso tenemos que hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial, es decir, diferenciar realmente si estamos pasando una depresión por los síntomas o si estamos teniendo otro tipo de enfermedad orgánica que tiene los mismos síntomas que una depresión, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en un ratito. Bueno, la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Bueno, para traducir un poco qué significa la anedonia, es cuando perdemos la capacidad de experimentar placer en cosas que antes nos gustaba hacer. Por ejemplo, alguien que le gustaba cocinar, que disfrutaba cocinar, que le veíamos que estaba siempre, ahora ya no tiene esas ganas de cocinar, o de repente antes tocaba un instrumento o hacía algo de repente que le gustaba mucho y o miraba partido y no se perdía un partido de su club, y ahora vemos que tiene todos los síntomas que nombramos anteriormente y encima no le interesa, no le gusta, no toca el instrumento, no cocina. ¿Y qué pasó ahí? Perdió el interés, perdió la capacidad de experimentar ese placer. Y eso se llama anedonia. Este síntoma es uno de los más característicos de la depresión. Cuando vemos que la persona está desganada, que ya no reacciona a los estímulos que se le presentan, entonces podemos decir que apareció este síntoma y es un indicador muy importante que nos habla justamente de que puede estar experimentando una depresión la persona. Bueno, otro de los síntomas,
y voy a ir acelerándome un poquito, pero pueden seguir compartiendo con nosotros a través del chat. La adinamia es un síntoma que produce debilidad muscular con fatiga fácil, puede ser caracterizado por la ausencia de movimiento, reacción, lo que puede llevar a un estado de postración. Bueno, parecido a la astenia, solo que con esto, con la dinamia, hay una fatiga muscular. Es decir, la persona, por más que no haga nada en todo el día, se siente fatigada, tiene una debilidad muscular, se siente, no tiene movimiento, ausencia de movimiento, de reacción, que puede llevar a un estado de postración, de querer quedarse acostado, de querer quedarse recostado en el sofá, es decir, no hay ese movimiento, no hay esas ganas, no hay ese entusiasmo y la debilidad muscular está, se fatiga fácilmente aún que no haga nada, ¿sí? Aunque esté todo el día así, va a tener esa característica que se relaciona justamente con esto que estamos hablando, muy parecido a lo que es la astenia. ¿Cómo es el pensamiento de una persona que tiene depresión? Se vuelve lento, se vuelve lento. Le cuesta resolver los problemas cotidianos de la vida, le cuesta responder, le cuesta asociar, porque tiene toda una sintomatología, una tristeza, una angustia que le impide también tener esa reacción o ese pensamiento más ágil, ¿sí? Se vuelve lenta la persona que está atravesando una depresión. La persona, además de eso, empieza a tener esto, lo que nosotros lo llamamos, son los problemas cognitivos de cognición, de pensamiento, ¿no? Entonces, además de esto, y esto les pido que me presten atención, importante que detectes, la persona se empieza a sentir que es un estorbo. Empieza a pensar, yo no tengo ganas de seguir, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de nada, y siento que todos se preocupan por mí y yo la verdad que no puedo responder y me siento como que soy un estorbo, como que para qué estoy, no tengo un propósito, no siento que mi vida tiene sentido. Esas son las cosas que de repente se plantea una persona que atraviesa la depresión. Pero la realidad, si a vos te está pasando esto, es que no es así, ¿sí? Esos son pensamientos negativos, por eso nosotros en las capacitaciones siempre hacemos hincapié en qué estoy pensando, cuáles son los pensamientos que dejo entrar en mi mente. Si yo todo el día estoy con pensamientos de frustración, de tristeza, de oscuridad, entonces lo más probable es que empiece a tener toda una serie de síntomas. Es tan importante renovar el espíritu de nuestra mente. Acordate de esto, renovar el espíritu de nuestra mente. Cuando tenemos un espíritu sano, positivo, un espíritu de amor, un espíritu que nos da ese poder de cambiar nuestros pensamientos, entonces nos sentimos bien, porque sabemos que a pesar de los problemas vamos a salir adelante. Pero cuando nosotros solamente tenemos un espíritu de temor en nuestra mente, de fracaso, de frustración, por algo que no nos salió bien, porque de repente teníamos planificado algo diferente para nuestra vida y se nos cambió de un día para el otro todo. Bueno, tenemos que saber que no tenemos el control de la situación, pero que todo problema es momentáneo y que se puede salir adelante y que podemos avanzar a pesar de las problemáticas que estemos enfrentando, ¿sí? Porque no todo en la vida nos va a salir como nosotros planeamos. Y nos cuesta muchas veces porque nos frustramos, nos sentimos que somos, tenemos fracaso, pero porque hayamos tenido alguna problemática o algún, entre comillas, fracaso, no significa que vos seas ese fracaso. No significa que vos estés determinado por algo que no te salió como vos esperabas, ¿sí? Entonces, qué importante es analizar qué estamos pensando. Hay gente que todo el día tiene la queja en la boca, ¿sí? Todo el tiempo está quejándose
de lo que no tiene, de lo que le falta, de lo que le gustaría. Y a veces somos nosotros mismos que nos escuchamos quejándonos. En cambio, si cambiamos la queja por gratitud y empezamos a agradecer, te pregunto, ¿cuántas cosas tenés por agradecer en este día? Si estás mirando esta capacitación, significa que tenés vida. Entonces, la vida ya es algo para agradecer. ¿Cuánta gente está luchando en hospitales en este momento? Y vos podés mirar una capacitación desde tu casa. Si tenés un techo, si tenés comida, si todavía respirás, es porque hay un propósito. No solamente el propósito de tu vida es ir a trabajar y venir, sino que hay otras cosas más profundas que es responsabilidad de cada uno descubrirlas. Pero tenemos que poder alentarnos, tenemos que saber de que se puede salir adelante a pesar de que en este momento podés estar atravesando un problema económico, un problema familiar, un problema con algún ser querido. La clave de todo es poder tener empatía, poder ponerse en el lugar del otro y también ser más tolerantes, ¿sí? Con los que nos rodean. A veces nos angustiamos, nos ponemos mal porque estamos mal con algún compañero de trabajo, con algún familiar. Entonces, qué bueno es que podamos acercarnos en este tiempo a través de puentes de diálogo y no de muros de indiferencia. Y acá a mí me gusta hablar mucho de lo que es el perdón. Cuando nosotros decidimos perdonar, cuando decidimos acercarnos a las personas que nos han dañado y queremos solucionar, ahí podemos decir que realmente tenemos salud mental. Porque una persona que no perdona, que tiene orgullo, que es una persona cerrada, no puede decir que tenga salud mental, por más de que haga todas las capacitaciones y cursos y vaya a terapia. Solamente cuando nosotros decidimos perdonar y también perdonarnos a nosotros mismos, porque hay depresiones que empiezan también por muchas culpas, porque hay cosas que de repente la persona no se perdona, cómo dije esto, cómo pensé, cómo... Y eso tiene que ver con poder soltar esas cargas, ¿sí? Y realmente generar ese perdón en los demás y en uno mismo. Así que si vos estás teniendo problemas con alguien que no solucionaste y vos sabés que podés estar bien con alguna persona con la cual estás distanciada, entonces te animo a que puedas buscar la unidad y la armonía y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Y habla de madurez emocional. Solamente una persona madura emocionalmente es la que puede dar el paso, ¿sí? El paso para salir adelante en estas circunstancias que son complicadas a veces. Aparecen también dentro de la depresión los problemas en el aseo personal. A una persona depresiva no le importa su imagen, no le importa usar la misma remera todos los días, no le importa bañarse, no le importa cambiarse, entonces se descuida, aflora todo el descuido interior, aflora en su imagen personal. Entonces vemos que personas que antes se arreglaban mucho, se producían, ahora como que no les interesa, no les importa lo que la gente piense, porque están con esa angustia constante. Aparece también otro síntoma que es la irritabilidad. La irritabilidad la vemos, ¿no?, en muchas áreas de nuestra vida, pero en el caso de la depresión, la persona se siente fastidiosa, irritable, no quiere hablar, o de repente, aunque no lo haga a propósito, le habla mal a los que tiene alrededor. Como hablamos anteriormente, culpabilidad, ideas de desesperanza, de no ver un futuro, y lo más problemático es cuando aparecen las ideas de muerte o de autoeliminación. Es duro nombrarlo, es duro decir y hablar de suicidio, pero cuando nosotros hablamos de esto, estamos haciendo prevención. Y aunque ustedes no puedan creer, a veces vemos compañeros de trabajo que reaccionan irritables, que están como a la defensiva, y nosotros no tenemos idea de las luchas o de los problemas que están atravesando. Hay mucha gente, y puede ser que te pase a vos que estás mirando, que estás luchando con ideas de muerte, que estás luchando con ese deseo de tirar la toalla porque algo no te salió como vos esperabas, porque tenés problemas familiares, pero yo quiero repetir, no es la solución, no es la solución.
hay esperanza, tu vida es importante, tu mundo emocional es importante, por más que te hayan hecho creer de que no valés, o capaz que viviste cosas en la infancia también que nunca le contaste a nadie, por vergüenza, por el que dirán. Mirá, es necesario que pidas ayuda. Cuando aparecen ideas de autoeliminación, es necesario poder hablarlo, porque es cuando la depresión ya está muy avanzada que aparecen estos problemas o estos pensamientos, ¿sí? Así que te animamos desde la Fundación a que puedas pedir ayuda. Como les decía anteriormente, tenemos que poder diferenciar de los síntomas de una depresión con el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque a veces la gente viene a consultar, la consulta psicológica, y empieza a nombrar todos los síntomas que les nombré anteriormente, ¿sí? Te dicen, tengo problemas en el sueño, me siento que estoy triste. Bueno, sí o sí nosotros pedimos que se hagan el examen de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo, que es el mal funcionamiento de la glándula, tiene los mismos síntomas que una depresión, y a veces van a hacerse el examen y se dan cuenta que no tienen depresión, que tienen hipotiroidismo y tienen que tomar la medicación y ya mejoran con eso. Igual se recomienda como un apoyo por la sintomatología que consulten con el psicólogo y que tengan esa contención, porque igual, aunque tengan hipotiroidismo, la irritabilidad va a aparecer, la culpabilidad, los sentimientos que nos hacen sentir tristes, angustiados, aparecen, pero es diferente cuando ya identificamos que hay una patología orgánica de base. Entonces la sobrellevamos de otra manera, ¿sí? Bueno, hasta acá hablamos de depresión, hablamos del trastorno depresivo mayor, sabiendo que hay muchos otros tipos, y ahora vamos a hablar de ansiedad, ¿sí? La ansiedad, que es un mecanismo completamente normal que tiene el ser humano de defenderse. Si vos ahí donde estás, en este momento, se aparece un león por tu ventana o en tu puerta, seguramente que tu ansiedad va a hacer que salgas corriendo, que te muevas, ¿verdad? Y vas a tener un montón de síntomas, además de querer salir corriendo. Vas a sentir que el corazón te late a 1000 por hora, te vas a poner rojo, pálido, ¿sí? Te vas a asustar, vas a tener sudoración en las manos, vas a querer salir corriendo, puede ser que de los nervios se te seque la boca, temblor en las piernas, sentís como que todo tu cuerpo se te duerme. Y esos son los síntomas cuando nosotros, por ejemplo, estamos ante una amenaza, en este caso el león que se te aparece. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es la ansiedad normal y cuándo no? Es una ansiedad que no es normal cuando no hay ningún león y no hay nada que te asuste y vos tenés todos esos síntomas en el cuerpo y empezás a sentirte de la nada de esta manera. Te sentís con taquicardia, sentís que querés salir corriendo, miedo a volverse loco, tiene la gente, no poder respirar bien, se te seca la boca. Bueno, todo lo que nombramos anteriormente sufre la gente que tiene ansiedad, ¿sí? La ansiedad es algo muy feo de experimentar, porque te vienen palpitaciones y uno parece que siente como que se va a morir, pero en realidad no se muere, no se va a morir. Son pensamientos que vienen a atacar con todo el síntoma en el cuerpo. Y quiero nombrarles esto, que decimos siempre en las capacitaciones. Todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Todo lo que nosotros nos guardamos y no sacamos afuera, el cuerpo lo transforma en un síntoma y sale por algún lado. Les quiero comentar un caso que a mí me marcó mucho. A una chica hace un tiempo, ya hace tiempo, ya que la atendí, porque la habían derivado desde su trabajo de forma particular, y esta chica sentía todos los síntomas de la ansiedad cuando se subía al colectivo.
Entonces también llegaba el trabajo y había momentos donde bajo presión ella se sentía de esta manera. Empezamos terapia, empezamos a hacer una evaluación psicológica y ella no entendía por qué sentía la ansiedad. Y buscábamos hasta que en la evaluación psicológica salieron indicadores de abuso sexual. Entonces cuando yo veo y analizo los dibujos que ella había hecho, los test, le pregunto si ella recuerda en algún momento de haber sufrido algún tipo de abuso, y después ella recordó que en la infancia había vivido en 2 ocasiones un abuso sexual, donde ella jamás le había contado nada a nadie por vergüenza, por timidez, por miedo y por culpa, porque cuando era niña le pasó, y los niños que son abusados generalmente sienten culpa, como que ellos tuvieron la responsabilidad cuando sabemos que no es así. Entonces, ella empezó a traer a memoria ese episodio, empezamos a hablar, y luego de que ella empezó a hablar, los síntomas de la ansiedad desaparecieron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay cosas que nosotros pensamos que porque pasó el tiempo las olvidamos, pero la realidad es que nuestro inconsciente no tiene tiempo, es atemporal, no tiene tiempo. Entonces, cosas que vos pensás que de repente superaste, pero nunca las hablaste, las trabajaste en terapia o las pudiste sanar, están ahí todavía. Y a veces se manifiestan con este tipo de síntomas. Lo mismo vemos lo que es la somatización cuando tenemos preocupaciones, dolores de cabeza, aparecen los dolores en el cuerpo, musculares, y todo tiene, a ver, no voy a decir que ahora tampoco vamos a darle una entidad emocional a todo, pero sí hay mucho desde lo emocional que está ahí. Lo importante es identificar. Entonces, si vos pasaste por alguna situación traumática, que nunca le contaste a nadie, que nunca le hablaste, porque no te sentís en confianza, porque tenés miedo, o porque tenés miedo a sentirte juzgado o juzgada, es bueno que pidas la contención profesional, porque es sacarse mochilas, sacarse pesos interiores que a uno lo frenan para poder avanzar, para poder alcanzar y sentirse bien consigo mismo. Entonces, todo lo que nosotros callamos, impotencia, frustración, dolor, angustia, y sobre todo las personas que les cuesta expresar las emociones. Hay gente que dice, yo no lloro, porque le enseñaron que no había que llorar, porque los hombres no lloran generalmente, pero eso no es así. Por algo nosotros, Dios nos diseñó con esa capacidad de expresar emociones. Y a veces quedamos como vulnerables y a nadie le gusta mostrarse débil, pero la realidad es que todos en el fondo somos iguales, somos seres humanos y las cosas nos afectan. Entonces, no tiene nada de malo que expreses tus emociones porque eso sana. Decimos que hay trastornos de ansiedad cuando se considera trastorno cuando justamente nos trastorna nuestra vida cotidiana. Una persona con ansiedad le cuesta salir sola, tiene miedo que le vengan los síntomas estando en un lugar lejos de su casa, sentimos como que todo, la taquicardia, la sudoración en las manos, nos puede aparecer en cualquier lugar y tenemos miedo de la muerte, de morir. Y son todos sentimientos, son todos síntomas, sintomatología que aparece cuando no tratamos la ansiedad. Entonces, para nombrarlos, porque ya estamos en la hora, encontramos muchos tipos, en realidad 5 grandes tipos de ansiedad que tienen, yo siempre pongo la mano como ejemplo, la misma raíz, o sea, los mismos síntomas, sudoración, palpitación, todo esto, pero 5 tipos: trastorno de ansiedad generalizada, fobia, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y el ataque de pánico, que es el más puro de la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasa en el ataque de pánico? La persona siente que el corazón le late rápido, calor, frío, miedo a volverse loco, miedo intenso, miedo a perder el control, y generalmente se ve más en mujeres que en hombres. Luego de esa sensación donde vienen todos los síntomas juntos, queda una sensación de llanto, de tristeza. La persona siente que está angustiada, como que le pasó un camión por encima, más o menos,
y se siente todo ese dolor y ese malestar en el cuerpo, porque son momentos, son picos de estrés que se dan como picos de ansiedad y después toda esa ansiedad baja. Por eso en el ataque de pánico hablamos de lo que es la curva de la ansiedad. Empieza de a poco, llega al límite y después desciende muy rápido y la gente queda con una sensación de tristeza y de llanto. Entonces, esto que hablamos anteriormente, ya sea la depresión y la ansiedad, tiene que ver con lo que podemos experimentar y la sintomatología que se experimenta en estos trastornos. Si vos estás pasando algo similar, si te sentiste identificado, queremos animarte y decirte que todavía estás a tiempo, que es necesario poder pedir ayuda y que se puede salir de estos trastornos. Y no tenés que sentir vergüenza ni pensar qué van a decir de mí o qué van a pensar que estoy loco, que estoy loca. Mucha gente, aún profesional, lucha con estos pensamientos de no querer ir a consultar por el que dirán. Entonces, te animo a que puedas pedir ayuda, tu vida es importante, tu vida es valiosa y no tenés por qué estar viviendo con una mala calidad de vida, siendo que podés estar mejor y sentirte fortalecido, sentirte bien cuando atravesás esos procesos terapéuticos que con una red de apoyo y con buen acompañamiento salimos adelante y atravesamos todo lo que nombramos anteriormente. Estamos ya en la hora, yo quiero cerrar por acá. No sé, Rosa, si tenemos preguntas, si tenemos comentarios. Muchísimas preguntas, Vivi, tenemos. No Bueno, quise genial. interrumpirte porque justo vos estabas desarrollando lo que estaban preguntando, entonces por eso nada más. Les Bueno, pedimos por favor que no salgan, por favor, vamos a tomar un poquitito más de tiempo nomás, le vamos a robar 5 minutitos más, porque quiero que nos quitemos la fotito. También quiero ofrecerles los servicios de consultorio psicológico que van muy con el tema. Voy a proyectar el número donde ustedes pueden buscar ayuda, así que por favor no salgan, que enseguidita voy a pasar eso. Vivi, vos estuviste comentando el tema de los síntomas, porque fue una de las preguntas también, ¿verdad? El tema de la ansiedad, esas ganas frecuentes de llorar, tristeza todo el tiempo, a eso se le podría llamar depresión. También nos consultaron el tema de que no pueden conciliar el sueño y también la pérdida del interés sexual, también podría ser uno de los factores para detectar. sí, son síntomas que se pueden detectar, ¿sí? Lo más característico para poder decir, bueno, creo que estoy atravesando una depresión, es saber de que este estado de ánimo triste tiene que pasar por lo menos 2 semanas de manera continua, como dijimos. El tema de la pérdida de interés sexual también es otro de los síntomas que puede pasarle a una persona que está atravesando depresión, pero como les digo, tienen que cumplirse también los otros criterios que nombramos, ¿verdad? Porque a veces puede ser que una persona se esté sintiendo triste, pero no significa que tenga depresión. Capaz que es por alguna otra sintomatología o está pasando algún otro tipo de trastorno. Por eso tenemos que hacer el diagnóstico personalizado. Como decimos, cada caso es diferente y tenemos que ver porque a veces aparecen los síntomas, pero tienen que ver con otra patología. Por eso no podemos generalizar y tenemos que ver cada caso de forma personal. Ok, Vivi, y también nos dicen acá, yo les pido disculpas que no puedo leer cada pregunta porque si no nos vamos a quedar hasta las 5, ¿verdad? Pero estoy tratando de agrupar, así que por favor, para que puedan considerar también eso. También acá nos dicen, si una profesional psicóloga es mi amiga, ¿es conveniente que me atienda? Yo diría que mejor una profesional que no tenga un lazo afectivo, ¿sí? Se recomienda siempre que no, porque es mejor que sea alguien externo, ¿verdad? Para poder hacer una buena evaluación psicológica, para poder de repente abrirse un poco más, porque uno cuando tiene personas que son amigas, entonces también conocemos en profundidad también la vida de la otra persona.
Se recomienda que no, es como si fuera de la familia, ¿verdad? La amiga. Por eso es mejor siempre, si estamos en algo muy profundo, que sea alguien externo. Ok, Vivi, genial. También nos dicen, hay una participante que entiendo que somos cuerpo, alma y espíritu, pero ¿qué hacemos con los casos, con las personas que no son religiosas o que no creen en eso y no, ¿cómo hacemos para ayudar a esas personas? No, y la consulta psicológica, la consulta psiquiátrica. Nosotros nombramos la ayuda espiritual porque realmente da muchos resultados. Cuando nosotros, imagínense, dejamos entrar palabras de fe, de esperanza, de ánimo, y mucha gente sale más rápido de esta situación. Pero no pasa nada con el que elige no creer o con el que no tiene esa inquietud, igual se tiene que atender de una manera profesional. Genial. Acá nos dice también los ataques de pánico tienen que ver algo con la depresión y la ansiedad. Sí, o sea, el ataque de pánico está dentro de los trastornos de ansiedad. Tiene que ver mucho con la depresión, porque algo que no les comenté es que cuando la persona termina de tener el ataque de pánico, queda con una sensación de llanto. Y muchos vienen y me dicen, ¿no? Al consultorio, tengo depresión, porque se quedaron con el episodio de llanto, pero en realidad de base hay ansiedad, no es la depresión. Por eso hay que diferenciar qué trastorno aparece primero para saber si la persona realmente tiene depresión o tiene ansiedad. Por eso hablamos que la depresión y la ansiedad son dos enemigos silenciosos que vienen de la mano. Y hay que diferenciar cuál aparece primero. Genial. Yo creo, Vivi, que vamos a tener que hacer sí o sí otra capacitación sobre esto, porque hay Buenísimo. muchas consultas. También nos hablan de las recaídas. Acá nos dice, se puede tener recaída. Yo sufrí depresión hace un año y está todavía con medicación para dormir, ¿verdad? Entonces, eso también se podría recaer una vez que uno mejoró. Sí, puede pasar. Es decir, en nuestro mundo interno muchas cosas pueden pasar. Por eso es necesario que si uno siente que de repente tiene una recaída, no cortar el tratamiento. El error que cometen muchas personas es, se sienten un poquito mejor y ya dejan de cumplir con la medicación psiquiátrica, dejan de ir a la consulta, y ahí es cuando vuelven a tener los problemas. Por eso, seguir el tratamiento, como les dice el profesional, por más que te sientas bien, por más de que ya digas, está superado, igual tenés que seguir cumpliendo con lo que se te pide para sentirte estable, por lo menos. Genial. Y terminamos con esta pregunta, Vivi. Ya veo que habilitan todas sus cámaras. Muchas gracias por regalarnos estos minutitos. También acá nos dicen qué significa el tema de las disculpas, que perdonar, Sí, porque, porque dice a ellas no les molestó. Voy a tratar de interpretar, dice a ellas no les molestó en el momento, ellas, o sea, las que cometieron la falta deberían de pedir perdón y no la persona que fue ofendida, dice. Y acá esta persona dice, yo no puedo perdonar a la gente que me hizo tanto daño. bueno, me encanta la sinceridad de los compañeros y justamente lo que nosotros buscamos es eso, ¿verdad? Poder hablar directamente. Eh, ¿Por qué hablamos nosotros del perdón? Porque el perdón hacia uno mismo previene muchas veces la depresión. Cuando generalmente alguien se siente culpable por situaciones que vivió o por cosas que se reprocha, porque erró, falló, como todos podemos haber fallado, no hay nadie que es bueno y perfecto, entonces la gente entra con esa culpa. Y hablamos del perdón porque uno tiene que poder aprender a perdonarse a sí mismo y a seguir adelante. Y lo que decía la compañera, que le cuesta perdonar. ¿Por qué el perdón es importante? Porque es la base de nuestra salud mental. A todos nos cuesta perdonar, porque a veces pensamos que el perdón es un sentimiento y la verdad es que nunca nos vamos a levantar sintiendo ganas de ir a abrazar a la persona que nos maltrató, que nos humilló. Por eso decimos, yo decido perdonar. Cuando vos decidís perdonar, estás diciendo, decido no buscar venganza, decido no hacer justicia por mano propia, aunque yo no haya hecho nada y que sea el otro el que hizo las cosas mal, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, no lo hacemos por la otra persona, lo hacemos por nosotros mismos, porque el que no perdona tiene pensamientos de rencor, de resentimiento, y el rencor y el resentimiento producen enfermedades físicas. Hay gente que lucha con gastritis emocionales, con dolores de cabeza, migrañas que tienen que ver con lo emocional. ¿Y sabes cuándo son libres de todo eso? Cuando deciden perdonar. No es fácil perdonar y me encanta que la compañera sea sincera. Incluso hay una capacitación donde hablamos del perdón, que la pueden solicitar también. Entonces, decidimos perdonar no porque el otro se lo merezca, sino porque yo me merezco ser libre y tener paz y salud mental. Nadie que tiene rencor en su corazón y tiene falta de perdón puede decir que está muy saludable emocionalmente.